Los antiguos sabios, estudiosos de la palabra, los sacerdotes, durante el tiempo de cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, ellos tomaron, y ya estamos hablando con un sentido bíblico, entendiendo lo que estoy pronunciando, ellos tomaron la Torá. ¿Qué es la Torá? Las instrucciones o las enseñanzas. Muy importante. Torá traduce instrucción e enseñanza. Entonces, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, el pueblo de Israel tomó la Torá. Félix Jr., ¿me repites qué es la Torá? Los 5 libros de la Torá, por favor. Fuerte. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vean, qué bueno. O sea que aquí estos jóvenes sí están aprendiendo. Diga conmigo, amén. Entonces tomaron los 5 libros del Pentateuco, y cuando tomaron estos 5 libros del Pentateuco, lo dividieron en 54 porciones. Miren qué interesante. ¿Había oído esto, hermana Elizabeth? Qué lindo, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, la Torá, en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de la esclavitud, fue tomado por los sacerdotes y lo dividieron en 54 porciones. Entonces, la palabra parashá significa una porción. Nosotros decimos el boletín, podríamos entenderlo también. Es la porción de la palabra para esta semana. Amén. Entonces, cuando entendamos el parashá, más que el boletín de actividades de la iglesia, entendemos el mensaje de la semana. Esa es una de las 54 porciones de la Torá, del Pentateuco, que vamos a compartir o estamos compartiendo cada domingo. Amén. ¿Aprendimos algo hoy? Amén. Algo lindo, ¿verdad? Qué precioso. Estábamos compartiendo con los varones esta mañana, hablando del liderazgo de Jesús, varias cosas. Y dentro de las cosas que estamos compartiendo, entramos a hablar también de la importancia del nombre de Dios. Y el hermano Miguel nos dijo algo leyendo su Biblia. Encontró allí toda una lista de nombres de Dios: Elohim, Adonai, Nisi, Jehová Jireh, Jehová Rafa, y demás. Y entonces él dijo algo que me gustó. Dijo: pastor, estamos aprendiendo hebreo. Pues qué bueno que podamos aprender cada día más palabras y podamos enriquecer nuestro lenguaje, porque todo el libro bíblico tiene evidentemente un sentido de la raíz bíblica o la raíz hebrea. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Pastor, ¿por qué ha empezado con toda esta historia? Porque hoy, en el parashá de hoy, diga conmigo, en el parashá de hoy, vamos a hablar de la porción que le corresponde al día de hoy en la parashá. Y en la parashá de hoy, la palabra que corresponde, la tiene usted allí en su pantalla, es, dígalo conmigo, la palabra tasría. Tasría, miren qué interesante, hermanos. Tasría. ¿Ha oído usted alguna vez esa palabra? No, yo la verdad le soy. Había una por ahí parecida, Tarzán, no, pero eso no tiene nada que ver. Tasría. No estoy ofendiendo, por favor, discúlpenme la ofensa, lo digo con respeto. Tasría. Porque estamos aprendiendo palabras nuevas. Y les decía a los varones esta mañana, mi intención en la enseñanza es que cuando enseñamos, ustedes tengan en su corazón la pasión por estudiar más y aprender más. Hoy vamos a ver tasría. La palabra tasría significa ella concibe. Vean qué lindo. Tasría, ella concibe. Ella da a luz. Es decir, nos está hablando de la mujer al momento en el que ella tiene parto, da a luz. Y aquí hay una cosa interesante. Usted se ha preguntado por qué las gentes dicen, Juanita dio a luz, Esther dio a luz, Sarita dio a luz. ¿Por qué dicen dio a luz? Yo nunca he escuchado que alguien diga, la hermana Juanita dio a oscuridad. ¿Perdón? ¿Me están entendiendo? Porque escúchenme esto tan interesante. Mientras estamos todos nosotros, mientras hemos estado en el vientre de nuestra madre, guardados en el vientre, protegidos, guardados, alimentados, todo, estábamos en oscuridad. ¿Usted se acuerda? ¿No se acuerda? Cuando fuimos bebés,
de días, meses, y pasaron esos tiempos los pasamos en oscuridad, dentro del vientre es oscuridad total. Por eso cuando el niño nace, tasría, entonces en el tasría hay luz. ¿Por qué? Porque el niño sale a la luz. ¿Están entendiendo esto? Muchos de nosotros pasamos en tasría por años. 20 años. Mi vida, 25 años de mi vida, los pasé en tasría, los pasé en la oscuridad. Es decir, caminaba porque caminaba, respiraba porque respiraba, pero un día vino la luz a mi vida, como ha venido la luz a cada uno de nosotros, y entonces hemos tenido nacimiento. Tasría, ella concibe. Quiero que se lo graben en sus corazones para siempre. Tasría, ella concibe. Pero también tasría podría ser da semilla. Y observen que aquí hay algo muy interesante. ¿Quién da semilla? ¿Perdón? ¿Quién da semilla? Las flores dan semilla. ¿Quién da semilla? Los árboles dan semilla. Entonces en la naturaleza todo da semilla. Pero en la humanidad, en el ser humano, el que da la semilla, ¿quién es? El varón es el que da semilla. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Ahora, por favor vaya con sus guías, por favor vamos avanzando. Esta primera parte del tema solo la voy a leer, la voy a mencionar, no vamos a profundizar allí porque lo voy a dejar para que tengamos un estudio bíblico aparte de este concepto. Por favor, las gráficas. Cuando hablamos de tasría, siguiente, ahí, vamos ahí. ¿Alcanzan a leer? Si alcanza a leer, léalo conmigo. El nombre de la porción tasría significa cuando concibe, y la verdadera traducción debería ser cuando da semilla. En el pasaje que nos enseña que la mujer durante su periodo, después de dar a luz, en este estado, está en un estado de impureza. Repito, no me voy a detener allí. Cuando la mujer da a luz, escúcheme, cuando la mujer da a luz, ¿se produce qué? Se produce sangrado. Pero cuando se produce sangrado, producir sangrado asocia con muerte. La mujer tiene momentos de sangrado durante su periodo o tiene momentos de sangrado cuando da a luz. Es decir, en ese momento, según lo que estamos leyendo en el texto, nos habla de que en estas situaciones la mujer está en un periodo que la Biblia ha considerado inmundo. Pero cuando nosotros decimos inmundo, decimos, uy, qué cosa tan terrible, suena como un poco difícil. Vamos a hablar que en el libro de Levítico nos menciona cuáles son los procesos, el ordenamiento ceremonial por medio del cual nosotros podemos acercarnos al templo. Usted recuerda el tabernáculo, ¿verdad? Hermana Anita no trajo su tabernáculo hoy, por acá está allá, pero no se preocupe. El tabernáculo tiene lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero para pasar del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, solo se pasa una vez al año. ¿Y quiénes ingresan? Solo una persona. Entonces, estas ordenanzas que nos da en principio el libro de Levíticos es un libro, si me permiten utilizar esta expresión, que su contenido escritural es extremadamente técnico. Es decir, que cuando nosotros le leemos, las expresiones son técnicas. Voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez usted ha leído un libro de arquitectura? ¿O ha leído un libro de diseño? Especialmente un libro de medicina. ¿Usted ha leído un libro de medicina? Usted lo puede leer en español, usted lo está leyendo en español, pero hay terminaciones o palabras técnicas, médicas o arquitectónicas que en el momento en que las leemos sencillamente no las podemos entender. Muchos de ustedes hablan el inglés y lo hablan fluido, pero cuando usted va a una traducción, si hay una persona que quiere ser traductor en este país y se inscribe en una oficina para traductores, le hacen un examen, habla un inglés fluido, pero cuando le hacen el examen, ¿cómo le hacen el examen? Con exámenes o con pruebas técnicas, es decir, utilizan términos de medicina, por ejemplo. Cuando una persona va a un hospital a acompañar a una persona para traducirle, si la persona utiliza un término inadecuado, dice, el médico está diciendo que lo que hay que hacer es extirparle el corazón, entonces la traducción es fatal.
¿Me están entendiendo? Entonces el traductor ahí no es un traductor, sino, por dicen, es un traidor a la palabra, está diciendo algo incorrecto. ¿Me están captando? Levítico es exactamente esto, es un nombre técnico que nos indica expresiones como el hombre no podía pasar al lugar santísimo a menos que estuviera, dígalo conmigo, en santidad. Entonces el mensaje de hoy nos va a llevar a que hablemos de santidad. El mensaje de hoy tiene como propósito en esta palabra tasría, que pasemos de oscuridad a luz, que pasemos en un proceso delante de Dios al tiempo de santidad. Amén. No voy a detenerme, repito, en todos los textos que vamos allí, porque los vamos a ver seguramente en otro momento. Ahora, la siguiente, la Torá o la palabra nos indica que hay un fenómeno, hay una palabra que se llama, textualmente está en sus notas, antes de esa por favor, la palabra se llama Tzarat. Está en sus notas, la alcanzan a leer, dice Tetzará o Zarat. Y esta palabra tiene una traducción a nuestro idioma en la que se refiere a la palabra lepra. Preste mucha atención. Compartíamos esta mañana con los varones algo muy interesante. Yo me animo mucho con las reuniones de varones porque podemos opinar, podemos participar de la palabra y podemos dar conceptos y nos encontramos con cosas tan interesantes. Del origen de los textos bíblicos como este que estamos leyendo de Levíticos, su origen es hebraico, es hebreo. Posteriormente, cuando su traducción viene al griego, en las traducciones se producen ciertos cambios. Entonces, lo que los traductores hicieron fue buscar palabras equivalentes. Por favor, tengan siempre en su corazón esta palabra que acabo de mencionar. Equivalentes. ¿Qué significa equivalentes? Significa que pueden significar lo mismo o algo muy parecido. Entonces, en las traducciones se utilizan palabras equivalentes. Los hermanos colocaron un ejemplo, no los voy a mencionar, porque ahora estamos transmitiendo a muchas gentes y no quiero malinterpretar el sentido de la palabra. Pero una palabra que en mi país original, Colombia, no tiene importancia, yo se la puedo decir a cualquier persona sin ofender y sin lastimar, en México es terriblemente ofensiva al punto que es vulgar. Una palabra que en mi país es normal, de consumo diario, para los hermanos en Costa Rica, hoy me enteré, es o significa otra cosa en un doble sentido. Esto sucede exactamente en nuestros lenguajes y en nuestras traducciones. La palabra Torah fue traducida como ley, pero realmente, originalmente significa instrucción o enseñanza. Esta palabra puntualmente, Zarat, es una palabra que se traduce o fue traducida como lepra. Y cuando hablemos de esta palabra vamos a entender que la lepra es una enfermedad de origen espiritual que ataca a la persona, atención, ataca a la persona, ataca sus ropas y ataca su casa. Y todo este tema que estamos viendo hoy tiene como consecuencia que identifiquemos de qué manera nosotros en el templo, en la vida de la iglesia, en nuestra vida personal, hemos faltado a la santidad de Dios y por lo tanto nos encontramos frente a la lepra. Usted me va a decir, uy pastor, eso que usted está hablando me parece muy fuerte, yo no soy leproso. Yo no le estoy hablando físicamente de la enfermedad leprosa, del leproso que alguno de ustedes conoció alguna vez un leproso. ¿Lo vieron físicamente? ¿No lo han visto? En sus países, nuestros países era normal. Por ejemplo, en mi país, en cada esquina de semáforo estaban los leprosos. Con una cajita aquí, soy leproso, y están pidiendo limosna. San Juan de Dios, creo que se llama el pueblito, ¿recuerdas? Un pueblito cerca de Bogotá, donde es el hospital o el lugar de reclusión de los leprosos. Y a mí me producía hasta pavor pasar cerca de ese pueblo. ¿Están conmigo? En nuestros países, o por lo menos repito, en mi país, los leprosos los veíamos por toda parte. Estamos hablando de esa descomposición de la carne. Empiezan a perder la carne se consume, los oídos desaparecen, la nariz desaparece. Impresionante esa enfermedad. Pero atención, hablemoslo espiritualmente. Cómo nosotros, la iglesia, estamos afectados de lepra. ¿Y en qué sentido? Vamos a verlo un poco más adelante. Hay una palabra que quiero mencionar, se llama Lashon Hara, en el hebreo también. Lashon Hara significa cuando hacemos comentarios o apreciaciones negativas o mal de otra persona. Es la primera característica por la cual la iglesia se encuentra en lepra. Miren qué interesante esto.
Qué interesante, hermano. Yo les digo que el mensaje de hoy yo espero que toque profundamente a nuestros corazones, porque a veces pensamos que nunca le hacemos mal a nadie. Yo nunca he matado, yo no robo, yo no. Pero resulta que a veces expresamos con nuestra boca muchas cosas maldicientes, mal dichas, mal anunciadas. Herimos el corazón de otra persona, mi esposo, mi esposa. ¿Cuántas veces esposa usted le ha dicho a su esposo: usted sí es que definitivamente no sirve para nada? No sé a qué hora me casé con usted. Eso se llama específicamente un lashon hara, es decir, hablar despectivamente o hablar mal de un esposo, de una esposa, de un hijo, de la iglesia, de un hermano, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas que vamos avanzando, cuando vemos cómo la mujer pasa por este periodo, nos dice que ella debe pasar a un tiempo de cuarentena. ¿Está bien utilizada la palabra? Es decir, durante 40 días debe estar aislada. Atención, aquí no hay pecado. Usted me va a decir, o sea, cuando un niño nació y la mujer la aíslan, ¿está en pecado? No, ahí no hay pecado. Simplemente lo que Dios ha hecho es que ha tomado a la mujer durante un tiempo prudente, 40 días, y la guarda, la conserva, la aísla, para que ella tenga tiempo con su nacimiento, con su hijo, con su tisra, y pueda atenderlo. Una cosa sí me causó curiosidad. No, repito, no me voy a tener en los detalles. Pero Levítico 13 menciona cómo la mujer, cuando es varón, está durante 40 días. Pero cuando es niña, está durante 80. Entonces yo estaba preguntándome, aún esta mañana me preguntaba, ¿por qué cuando es un varón la mujer se aísla 40 días y por qué cuando es niña se aísla 80 días? ¿Por qué? Y entonces estudiando el texto encontré algo maravilloso, porque el varón cuando niño tiene mayor capacidad de crecimiento, es más fuerte, es más vigoroso, no necesita más de 40 días de la protección de la mamá, pero en cambio la niña es más delicada. Ella necesita mayor cuidado. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Nosotros a los varones les damos mayor libertad y a las niñas las protegemos con mayor cuidado. Es básicamente ese el principio. ¿Vamos bien? Muy bien. Levítico capítulo 13, verso 2, está en la pantalla, dice: cuando el hombre tuviera en la piel o en su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo llaga, se conoce como tzarat, como lepra, y será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Observen que aquí dice que cuando hay una situación de lepra, ¿a dónde lo llevan? Mira, aquí no dice al médico, aquí no dice a la farmacia, aquí no dice a la medicina, dice que cuando hay una condición de lepra, y lepra aquí traduce pecado, dice que debe ser llevado al sacerdote. Estoy haciendo introducción al tema hacia donde vamos a llegar un poco más adelante. Levítico capítulo 13, verso 3 dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda de la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote la reconocerá y lo declarará inmundo. Levítico 13:4 dice: y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciera más profunda de la piel, ni el pelo le hubiese vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. 13:5, y si el séptimo día el sacerdote lo mira, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no hubiese extendido en la piel, entonces el sacerdote lo devolverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Estamos en Levítico capítulo 13, verso 3. ¿Por qué quise tomarme el tiempo para leer puntualmente este texto? Porque cuando vayamos a nuestro texto nuevo, al nuevo pacto, veremos quién es el leproso y de qué manera Dios hace la sanidad. Amén. Ustedes recordarán en Levítico capítulo 13, verso 1, dice que Dios habló a Aarón y le dijo: si a alguien le sale en su piel una hinchazón u otra cosa o de coloración, la cual pueda convertirse en enfermedad de zarat, él será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de los hijos de los sacerdotes, de los coanim, y el sacerdote examinará la llaga de la piel, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga aparece. Aquí nos da toda la instrucción.
Éxodo capítulo 4, 6, usted recordará la historia cuando Moisés está hablando con el Señor y el Señor le dice, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando sacó la mano, he aquí que su mano estaba totalmente leprosa, dice que como nieve blanca. Y en el verso 7, en capítulo 4, dice, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán en la voz postrera. Muy importante. Por favor, vamos a las gráficas. Quiero que veamos la primera gráfica donde quiero llevar nuestro tema hoy. Recordemos un poco la historia. El pueblo de Israel lo conforman ¿cuántas tribus? 12. Perdóneme que pregunte porque yo quiero saber que usted está enterado de esto, porque lo hemos enseñado y quiero que haya claridad en su corazón. El pueblo de Israel está conformado por 12 tribus. ¿Esas 12 tribus de dónde vienen? De las 12 hijos de Jacob. Jacob tiene 12 hijos y de allí se originan las 12 tribus. Durante el reinado de Salomón, hijo de David, este reino de las 12 tribus se dividió en dos casas. Diga conmigo, la casa del norte y la casa del sur. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. La casa del norte fue ocupada por Israel, por Judá, que es lo que hoy conocemos como los judíos. Y la casa del sur fue conformada por las demás tribus, las 10 demás tribus. Atención, esas 10 tribus, ¿qué hicieron? Esas 10 tribus se apartaron, esas 10 tribus se alejaron, esas 10 tribus se helenizaron, esas 10 tribus se asimilaron, esas 10 tribus ignoraron al nombre de Dios, esas 10 tribus perdieron su comunión con Dios, esas 3 tribus formaron sus propios dioses, esas 10 tribus se desaparecieron. La única que regresó, como lo vemos hasta el día de hoy, fue la tribu de Judá. De ahí es que hoy conocemos a este pueblo judío. ¿Estamos bien con la gráfica? Yo tengo una gráfica allí adelante. ¿Vamos bien? Ahora bien, cuando se dividen estas 12 tribus, los descendientes del reino del sur se llaman la casa de Judá. Y las otras 10 tribus de Israel, Efraín, y aquí hay algo importante, se les llama gentiles. Présteme por favor atención, que los veo con ojos así grandotes siendo pastor. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué no me ayudas con la gráfica? Necesito que me coloquen la gráfica del mapa donde están las tribus del norte y las tribus del sur. Ustedes las tienen ahí en la pantalla. Pero quiero que la tengan la gráfica para que se puedan ubicar mejor en la enseñanza. Para todos es claro que la casa de Israel, los del sur, son llamados hoy los judíos. ¿Están conmigo? Y los del norte, la casa de Israel del norte, son llamados los gentiles. Pero pastor, ¿gentiles quiénes son? ¿Quiénes son los gentiles según lo que tú conoces hoy? Los gentiles son las gentes no israelitas que están afuera de ser israelitas, a eso los llamamos gentiles. ¿Por qué entonces la Biblia enseñó que los de las 10 tribus del sur ahora se les llama, del norte, ahora se les llama gentiles? ¿Por qué? Gracias, hermano, gracias. Voy muy lento y perdónenme que pregunte porque necesito que esto les quede claro en sus corazones. Porque abandonaron su principio, abandonaron su relación con Dios. Y al abandonar su relación con Dios, el Señor los llama y dice, estos 10 ahora serán llamados gentiles. Se apartaron. Entonces diga conmigo, gentiles son los que no son israelitas, los que no tienen a Dios, y aquellos que aún siendo israelitas abandonaron o perdieron su intimidad o su comunión con el Señor.
¿Claro el concepto? Esto es extremadamente importante que usted lo tenga claro, porque hacia donde vamos necesito que haya claridad en esto. Porque la Biblia dice, más adelante lo vamos a ver, de qué manera los gentiles son los importantes para Dios. Entonces, dice la palabra, cuando el Señor llama a las 10 tribus, ¿cómo las llama? Las llama las ovejas perdidas de Israel. Ese fue el nombre que Dios le dio a las 10 tribus. Las llama las ovejas perdidas de Israel. Las 10 tribus del norte de Israel nunca regresaron, quedaron en el exilio. Repito, se asimilaron, tomaron otros dioses. Por lo tanto, eventualmente subían a Jerusalén para celebrar algunas fiestas, pero con el paso del tiempo esas 10 tribus prácticamente en el exilio desaparecieron. Por lo tanto, el Señor las llamó las ovejas perdidas de Israel. ¿Usted está entendiendo esto hasta aquí? Deme un amén. Muy bien, si ya tenemos claro que son las ovejas perdidas de Israel, acompáñeme por favor al libro de Mateo, capítulo 15, verso 24. Está en las gráficas. Mateo capítulo 15, verso 24. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 15, verso 24. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice aquí Yeshua? Dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oh, ¿usted está entendiendo esto? Por favor, ¿usted está entendiendo esto? El Hijo del Rey de Reyes, nuestro Yeshua, dice la palabra, yo no soy enviado a más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es muy importante, hermanos. Espero que usted me esté entendiendo esto hoy. Porque Jesús vino, dice, he sido enviado por las 10 tribus, ovejas perdidas de la casa de Israel, que llamamos gentiles. ¿Por qué los llamamos gentiles? Porque perdieron su naturaleza divina, su naturaleza divina no es correcta la expresión. Perdieron su relación, su comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Están conmigo? Se quedaron en el exilio. Y Lucas capítulo 5, verso 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis o bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Yeshua y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lucas 5, 32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Voy a parafrasear este texto de Lucas. Dice, no necesitan sanidad los de la tribu, los de la casa de Judá, porque ellos están ahí. Volvieron. ¿A quién debo yo buscar? A los gentiles. ¿A quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, porque están enfermos. Diga conmigo, porque están enfermos. ¿Qué significa? Cuando estamos con Cristo, entonces tenemos luz. La palabra tasría. Hay luz, hay nacimiento, hay luz. Pero cuando estamos sin Cristo, estamos en oscuridad. ¿Me están captando a dónde vamos? ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo mi paralelo? Recuerden que estoy un poco en el antiguo y estoy en el nuevo pacto. Pero estoy conectando los dos para que entendamos que la Biblia no solamente es allá o es acá, sino es un solo conjunto. ¿Está conmigo? Entonces, si no estamos con Cristo, estamos en oscuridad. Cuando estamos en redención, estamos con Cristo, estamos en luz. ¿Qué dice el Señor? Yo no necesito ir por los que están aislados, exiliados, enfermos. Perdón, no necesito ir por los de la tribu de Judá, porque ellos están en luz. Necesito ir por ¿quién? Por las ovejas perdidas, las exiliadas, las gentiles, las que están enfermas, las que están sin Dios. ¿Están conmigo? ¿Lo captaron? Ahora bien, en ese orden de ideas, el libro de Mateo, capítulo 10, verso 5 dice, a estos 12 envió Yeshua. ¿A cuáles 12? A sus discípulos. Y miren que aquí hay algo interesante. ¿Cuántas tribus son? 12. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? 12. ¿Qué les dice? A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones. ¿Qué les dio? ¿Qué es instrucción? ¿Qué es instrucción? Amén. ¿Qué es instrucción? Torah. A estos 12 envió el Señor y les dijo, y les dio instrucciones. Les dio la palabra diciendo, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Verso 6, sino id antes
a las ovejas perdidas de Israel. ¿Usted me está entendiendo esto? Por favor, lo voy a repetir despacio. Estoy en Mateo capítulo 10, verso 5, verso 10, capítulo 10, verso 5 y verso 6. Dice, a estos 12 envió y les dijo, no entréis diciendo, por camino, les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanos no entréis, verso 6, sino que antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Diga conmigo, a los gentiles. Y aquí no está hablando de los gentiles nosotros, sino está hablando de los gentiles, las 10 tribus que se apartaron. ¿Está conmigo? Miren qué interesante. Verso 7, y yendo, predicad diciendo, preste mucha atención por favor, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Qué lindo que me contesten con esa seguridad. ¿Qué es el reino de los cielos? Yeshua. Se ha acercado. Y el verso 8 dice, sanad enfermos, limpiad sarat. ¿Limpiad qué? Leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibís, de gracia dad. Por favor, observen que aquí hay un punto fundamental que quiero y es el tema de hoy, Tasría. Aquí nos habla de limpiad leprosos. Limpiad al leproso. ¿Y por qué el Señor resalta puntualmente esta expresión? Porque en Levítico 13, que tomamos del principio, verso 2 dice, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote lo que hará es examinarlo y establecer la condición de su lepra y saber si debe aislarlo o saber si debe retirarlo totalmente de la comunidad. ¿Sabes? La ley de aquel entonces hacía o obligaba o exigía, es ley. Recuerden que hay una diferencia entre una ordenanza y una ley. La ley de este entonces, ¿cuál era? Vamos a decir, era como una ley sanitaria. Si una persona entraba en condición de lepra, físicamente hablando, la persona debía colocarse un letrero en su pecho diciendo, soy leproso. Y debía ir por las calles diciendo, soy leproso, soy leproso, soy leproso, soy leproso. Y la gente inmediatamente se apartaba, al punto de que si la lepra continuaba extendiéndose a ser la enfermedad que conocimos, entonces la persona era retirada, diga conmigo, a lo lejos. Era alejada del pueblo, se mantenía lejos del pueblo y eventualmente algún familiar, alguien podía ir hasta cierto lugar, llevarles algo de comer para que sobrevivieran, pero nadie se acercaba a ellos. ¿Están conmigo? Miren qué interesante. Wow, entonces estas manchas se producen en la piel, en la ropa, en las casas, pero son manchas y su origen, repito, no son de un origen natural, son de un origen totalmente espiritual. ¿Qué hace la persona cuando estaba en esa condición de lepra? Diga conmigo, visitar al Cohen. ¿A quién? Al sacerdote. Ir al sacerdote. No dice, ve al médico, dice, ve al sacerdote. ¿Están conmigo? Ahora bien, cuando hablamos de esto en la palabra, introduce el fenómeno de la tzara, la letra, y dice que esta lepra está siendo tratada porque la persona está afectada en un asunto de carácter espiritual. ¿Cuál fue la palabra que les mencioné hace un momento? Alonzara. ¿Qué significa? Que la lepra se produce cuando tenemos una contaminación en nuestro diario vivir, en nuestro diario quehacer y entrar en pecado. Pero particularmente me llamó la atención estudiando el texto cómo la lepra tiene un origen y especialmente es cuando hablamos mal de otra persona. Es más, permítanme hacerles esta reflexión. Si hay algo mal en una persona, y usted lo sabe, aunque sea verdad, ¿qué pasa? No lo digas. Porque si aunque sea verdad, tú lo comentas,
pasa de ser una verdad a ser un chisme, y de un chisme una murmuración, y de una murmuración se convierte en una calumnia. Ahora, si tú sientes en tu corazón que hay alguien en tu vida personal con quien tienes una diferencia de opinión, cualquiera que sea, y sientes que eso te mortifica y lo tienes ahí en tu boca y estás a punto de ir a decirle, uy, hermano, es que sabe que le voy a decir una cosa, es que lo que pasa es que yo a Alfredo no lo soporto, es que no lo soporto, es que me cae mal. Y si tú haces ese comentario, ten precaución porque hay lepra en ti. ¿Está conmigo? Ahora, si es que no te simpatiza por cualquier circunstancia que sea, ve con él, dice la palabra, acércate a esa persona y dile, hermano, la verdad, quiero pedirte perdón porque siento una molestia contigo, la verdad me incomoda ciertas situaciones, no me gusta tu manera de caminar, no me gusta tu manera de hablar, no me gusta tu manera de vestir, no me simpatizas, pero quiero pedirte perdón porque no quiero estar contaminado de lepra. Pero cuando nosotros nos reunimos a solas o en casa y comentamos y mencionamos y murmuramos, y es que no me parece, y es que no me simpatiza, y es que no me gusta, y es que aquel, y es que este, y es que el otro, y es que este, estamos generando en nuestro espíritu que una enfermedad llamada lepra se pronuncie. Esa lepra trae como consecuencia enfermedad, trae como consecuencia ruina, trae como consecuencia escasez, trae como consecuencia miseria. Pero pastor, es que yo soy fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Sí, pero tienes una boca así de grande. Entonces al Señor tú no lo compras con un diezmo, con una ofrenda. Porque el Señor dice que los estoy llevando del lugar del atrio al lugar santo y quiero llevarlos al lugar santísimo. Y para llevarlos al lugar santísimo necesito que este templo, el templo del Espíritu Santo, esté limpio de contaminación. ¿Cómo nos contaminamos? Nos contaminamos con lo que vemos, nos contaminamos con lo que hacemos, nos contaminamos con lo que decimos, nos contaminamos con lo que comemos. Nos contaminamos con lo que comemos. Entonces, dejamos de comer ciertas cosas cuando vamos al médico, enfermos, desgastados, artríticos, reumáticos y cualquier otra cosa, y entonces el médico nos dice, hermano, no puede consumir harinas. Señor, usted está consumiendo extremadamente harina, usted está consumiendo demasiado azúcar, usted está consumiendo demasiado grasas. Entonces el médico nos receta y dice, usted no puede comer esto, no puede comer esto, no puede comer esto, no puede comer esto, no puede comer esto. Y ahí entendemos que todo lo que ha contaminado nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, empezamos a cuidarlo y a protegerlo, porque el templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarlo desde un principio. Entonces llegamos a cierta edad donde empezamos a hacer ejercicio, a caminar y a hacer esto y a hacer lo otro. Y resulta que usted no lo hizo desde los 20, ni desde los 30, ni desde los 40, sino empezó a hacerlo a los 60. Y entonces cuando usted se levanta y le suenan los huesos y dice, ay Señor, bendíceme Señor. Pero no cuidaste tu cuerpo desde un principio. Levítico nos está diciendo que todo aquello que no debemos consumir porque nos causa daño a nuestro organismo, no es porque los veamos como una religión. Entonces, qué ricas costillitas de cerdo. Ay. Yo entro, miren, yo voy al Harris Theater los lunes y los viernes y me dan 10 paquetes de costillas y yo las veo y digo, doraditas. Yo me imagino el barbecue, yo me lo imagino, pero de solo pensar la contaminación que trae a mi cuerpo, a mi templo, yo debo de saber qué puedo comer y qué no puedo comer. Y Levítico nos habla precisamente de cuáles cosas debemos o no debemos comer. Pero sin embargo yo hago caso omiso de eso, porque qué bueno una Coca-Colita. Pero si nosotros sabemos el grado de daño que a la salud nos trae esto, mire, que tomar 8 vasos de agua. ¿Cuántos toma usted diariamente? Yo le soy sincero, yo no tomo agua, pero sí me tomo 8 cafés al día. Claro, eso está a base hecho con agua, pero también con cafeína. Entonces yo tengo la explicación, no, pero yo estoy tomando 8 tazas de café que ahí tienen agua. Y la Coca-Cola también tiene agua. Usted me está entendiendo. Entonces nosotros buscamos la manera de excusarnos, buscamos la manera de justificarnos, pero las instrucciones de Levítico son extraordinariamente importantes. ¿Por qué? Voy para allá. Usted me está diciendo, pastor, usted me está hablando del Antiguo Testamento. No, vamos a verlo en el Nuevo.
para que entendamos el por qué es tan importante, y me tomé el tiempo de hablar de la circunstancia de una persona inmunda, porque el Señor la aísla, no porque esté en pecado, la aísla por su protección, ¿está conmigo? Por su cuidado. Ahora bien, sigamos. El libro de Números, en el capítulo 5, verso 14, está allí en su pantalla, gracias. Si él, dice la palabra, número 5:14 dice, si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, quien se ha contaminado, o si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, aun cuando ella no se haya contaminado, aquí viene una palabra interesante que es tamé, y es que significa que estamos rodeados de caos. Cuando hay lepra, cuando hay contaminación en una vida, en una familia, en un templo, en una casa, entonces a nuestro alrededor tenemos caos. Y aquí el caos, las palabras originales en el griego nos hablan de ser, o la comparación, líder, sangre, caos, serpiente. Ahora, Ezequiel capítulo 36, verso 24, gracias, muy bien, ya encajamos. Dice este texto, preste mucha atención a Ezequiel porque aquí empezamos a encontrar respuestas. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, dígalo conmigo, está en su texto, allá lo está leyendo, acompáñeme, agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, amén. Os daré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, hermano, si usted subraya su Biblia, le quiero pedir, por favor, subraye Ezequiel capítulo 36. Márquelo, porque el Señor está diciendo, si estás contaminado y si en tu vida hay lepra y si en tu vida hay pecado, y dígalo conmigo, y todos estamos ahí, entonces el Señor dice, yo los tomaré de las naciones, de donde quiera que estén, yo los tomaré de cualquiera que sea su condición, los tomaré del pecado y los traeré. Y los limpiaré, ¿qué dice? Con agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Uy, qué precioso texto esta palabra. Dígalo conmigo, la palabra me limpia. Dígalo conmigo, la palabra me sana, la palabra me restaura, la palabra me llena, me da gozo, la palabra produce sanidad en mí, porque con aguas limpias el Señor me tomó de mi lugar de pecado, de mi lugar de oscuridad y me trajo y me limpió. ¿Cuándo me limpió? Cuando Romanos 10:9 confesé con mi boca y creo en mi corazón que el Señor, dice la palabra, resucitó. Y yo juntamente con Él, el Señor me ha limpiado. Amén. ¿Saben? Me encantó, me gustó muchísimo la expresión que dio ahora el hermano Sebastián cuando dijo, nosotros pareciera que necesitamos, como los celulares, recarga, estarnos conectados en cada pared. Usted no lo ha visto que la gente llega en los aeropuertos, todo el mundo busca dónde conectar el celular, dónde conectar, recargar, conectar energía. Pero el libro de los Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. ¿De cuándo en vez necesitarás recargarte en el poder? No, dice recibiréis poder, lo recibimos una sola vez y para siempre. Amén. Tenemos la carga, el poder del Espíritu Santo. Y aquí el Señor dice, yo vendré y los limpiaré, porque les daré una carga, les daré el poder del Espíritu Santo mediante el cual y la redención de su sangre, ustedes son libres de toda lepra y de toda contaminación. Wow, alguien puede dar un amén. Ahora dice, Mateo capítulo 10, verso 8. Atención, sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Tienes la gráfica? Resucitad muertos, Mateo capítulo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibís y dad de gracia. Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan
y a los pobres les es anunciado el evangelio. Quiero detenerme un momento en esta palabra de Mateo 11:5. Dice: los ciegos ven, los cojos andan. Le dijo un ciego a otro: ahí nos vemos. Los leprosos son limpios. Por favor, diga conmigo: los leprosos son limpios. Esta palabra hay que subrayarla. Los leprosos son limpios. Porque todos nosotros hemos sido leprosos en algún momento de nuestra vida y hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y dimos un paso de fe en la vida de la iglesia y nos bautizamos en agua, no para perdón ni para salvación, sino para reconocimiento público de que ahora somos parte integral de la familia de Dios. Diga conmigo: los leprosos son limpiados. Lucas capítulo 17 verso 12 dice, atención, que aquí está el centro y el propósito de este mensaje hoy. Aquí está. La tengo en las gráficas. Los 10 leprosos. Lucas capítulo 17 verso 12. Está bien, gracias por colocar el texto. Gracias. Atención, les doy un tiempo para que llegue usted a esa cita bíblica. Está en la pantalla, pero quiero que la lea en su Biblia, porque considero que es importante que usted hoy subraye esta palabra. ¿Lo tienen? Dice la palabra: al entrar en una aldea, ¿quién? Jesús. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro. Por favor, ¿esto está leyendo conmigo? Quiero escucharlo. Voy a leer Lucas 17:12 desde el principio. Léalo, porque yo quiero saber que usted está leyendo este texto. Léalo. Y al entrar, 10, por favor, punto. Permítame que les interrumpa su lectura. Al entrar en una ciudad, en una aldea, le salieron al camino 10 hombres leprosos. Nos está indicando la condición de ellos. ¿Cuál era la condición de ellos? Leprosos. Le salieron al camino. ¿Qué significa esta primera expresión de Lucas capítulo 17 verso 12? Significa que exiliados, fuera de, apartados. Los leprosos estaban en un lugar apartados. Lo vimos hace un momento. ¿Recuerdan? Cuando eran leprosos y les colocaban un título, les decían fuera de la ciudad y los apartaban. Es decir, estos leprosos estaban, dígalo conmigo, exiliados. ¿Dónde estaban las 10 tribus? ¿Usted está entendiendo el mensaje? ¿Usted lo está recibiendo? Las 10 tribus estaban ¿dónde? Exiliadas. Los leprosos, estos 10 hombres, ¿en qué condición estaban? En una condición de enfermedad, en una condición de pecado, en una condición de inmundicia, en una condición de zarat, de lepra, apartados, estaban en oscuridad. Qué buena bendición por el espacio. Pero, a la aldea, a la ciudad, llegó ¿quién? ¿Quién es Jesús en este momento? Amén. ¿Quién es Jesús? El sacerdote. Amén. ¿Están captando? Y el sacerdote llega a la ciudad y de lejos del exilio vienen 10 tribus que están exiliadas, que están apartadas, que están enfermas, que están en oscuridad, que se asimilaron, que se helenizaron. 10 tribus que están leprosas vienen del exilio y buscan al sacerdote. Y aquí está Jesús. Y los hombres se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios.
Oh, no quiero repetir esa palabra, pero gracias, Señor. Hoy hablábamos con los varones de esa palabra. ¡Oh, my God! Como nosotros con muletilla repetimos el oh my God, y realmente es una expresión incorrecta. Nunca deberíamos decir oh my God, porque es una expresión en la que somos irreverentes al Dios, no pronunciar su nombre en vano. Y la decimos todos, oh Dios mío, oh Dios, ¿por qué Dios? Que no tengo para pagar la renta, oh Dios mío. ¿Y por qué? ¿Es que acaso Él tiene que pagarla por ti? O sea, nosotros lo comprometemos en todo, ¿me explico? Aquí, ¿qué sucede? Parafraseemos la historia. Los 10 leprosos representan las 10 tribus. Las 10 tribus están lejos, aisladas. Pero las 10 tribus, los 10 leprosos, ven al sacerdote, ¿a quién? Al Mesías pasar por la ciudad. Dígalo conmigo, el Mesías está pasando por mi ciudad. Entonces, cuando el Mesías pasa por la ciudad, una mujer con flujo de sangre que había oído de la historia del Mesías sanador, ella se acerca y dijo el hermano Sebastián, la fe no es cuestión de que el que más fe tenga, la fe, el emuná de Dios. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, sería sana. Ella no dijo, oh, si Él me ungiera, si Él me tocara, si orara por mí, si me abrazara, si me profetizara una palabra de sanidad, yo sería sana. Ella dijo en su fe, pequeña fe como un grano de mostaza, dijo, si tan solo lo tocara. ¿Alguien aquí necesita un tan solo hoy? ¿Alguien hoy puede decir, Señor, si tan solo, Señor? Señor, si tan solo me ganara la lotería. No se le ocurra decir una barbaridad de esas, porque está leproso. ¿Está conmigo? Oramos mal y pedimos mal. Mateo dice, no recibís porque no sabéis pedir. Y pedimos cosas totalmente equivocadas. Entonces dice, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Fíjate que él no dijo, ustedes los 10 muchachos, vayan a la ciudad, entren en la noche, que nadie los vea, busquen al farmacéutico del pueblo, que les dé un poquito de penicilina o, yo no sé, unos Tylenol, a ver si se puede solucionar el problema. Él dice, vayan a la ciudad, de día, diga en la luz, vayan a la ciudad, preséntense con el sacerdote. Y dice la palabra que mientras ellos iban en el camino, es decir, dígalo conmigo, obedecieron. Porque yo les decía esta mañana a los hermanos en la reunión, usted tiene dolor de cabeza, le duele un hueso, se siente cansado, usted el domingo no viene a la iglesia, porque le duele. Pero el lunes, con el mismo dolor de cabeza y con el mismo dolor, usted va a trabajar, porque le pagan. Usted puede tener todos los dolores que quiera. Y aquí el Señor dijo, vayan. Y ellos decían, pero no podemos. Ellos nunca dijeron, Señor, no podemos entrar a la ciudad, somos leprosos. ¿Ellos qué hicieron? Diga conmigo, obedecieron. ¿Hay una lepra en nuestra vida hoy? Claro que sí. ¿Qué necesitamos hacer? Dígalo conmigo, obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer un mandato de Dios que dice, necesito que para que pasen del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, cuiden su templo. ¿Saben? Mi padre murió de ¿cuántos años? Perdóname, hermana Pili. Mi padre murió de 79 años. Nunca mi padre debió morir en esa edad. Mi padre tenía perfectamente disponibles mínimo 20 años más de vida. Mínimo. Murió en una edad inapropiada, 79 años. Es decir, que si yo tomo la edad de él versus la edad mía, mis días están contados. ¿Me está entendiendo usted eso? ¿Por qué? Porque si desde nuestros tiempos no cuidamos el templo del Espíritu Santo y desobedecemos las instrucciones que el Dios nos da, entonces la gente hoy dice, pero ¿qué hay de malo con una cerveza? ¿Qué hay de malo con un trago? ¿Qué hay de malo con un toquecito de marihuana? Es una liniecita ahí de cocaína, es algo suave, es un aperitivo. Y eso no me controla, yo lo controlo. Estamos equivocados. Porque puede ser que hoy no lo veas, pero con el paso de los días, cuando llegues a la edad que tuvo mi padre, las consecuencias son
fatales. Por eso aquí el Señor les dice: id donde los sacerdotes, vayan para que los sacerdotes, los escogidos de Dios, los examinen. Y cuando ellos se presentan a donde el sacerdote, la palabra, diga conmigo, la palabra los ha sanado. ¿Cuántos de los leprosos regresaron a darle las gracias al Señor? Ninguno. Porque el que regresó ya no era leproso. Si hubiera sido leproso, entonces no lo sanó. ¿Cuántos de los que eran volvieron? Uno, ninguno. Todos fueron sanos. El que regresó ya no era leproso, estaba sano. Usted me está entendiendo. Es un asunto pequeño de interpretación. Muy bien. Efesios capítulo 2, 12. Quiero que vaya conmigo a ese texto. Libro de los Efesios capítulo 2, verso 12. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 2, verso 12. No me preocupe, les doy el tiempo para que lleguen. Ya va a estar también en su pantalla. Efesios capítulo 2, verso 12. ¿Lo tienen? Léalo conmigo. ¿En qué otro tiempo anduvisteis conforme a las condiciones de este mundo? Es decir, en otro tiempo nosotros anduvimos en las condiciones de lepra. ¿Perdón? Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando nosotros estamos en una condición de lepra, significa que estamos separados, exiliados, apartados, oscuridad, pecado. Amén. ¿Y qué nos enseña esta porción de Efesios capítulo 2, verso 12? Léala conmigo nuevamente. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa, los pactos de la promesa, los pactos de la promesa. ¿Usted tiene algún pacto de la promesa de Dios? Yo tengo un pacto de la promesa de Dios que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Yo tengo un pacto de la promesa de Dios en mi vida que dice: a ti te hablo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas, y todo cuanto tú empieces te saldrá bien. Yo tengo un pacto de la promesa que dice: yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Yo tengo un pacto de la promesa que dice: yo soy Jehová tu pastor y nada te faltará. Y aunque andes en medio de oscuridad y de tinieblas y saetas vengan contra ti, ninguna te podrá tocar. Yo tengo un pacto de la promesa que dice que yo soy la resurrección y la vida, y todo el que aún esté muerto vivirá. Yo tengo un pacto de promesa. Pero en otros tiempos estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de promesa, y estábamos sin esperanza. ¿Está conmigo? En Efesios capítulo 2, verso 13 dice: pero ahora, en Yeshua el Mesías, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados, cercanos, por la sangre del Cordero, por la sangre del Mesías. ¿Alguien está conmigo? Muy bien. Dígalo conmigo: en otros tiempos. Pero la sangre de Cristo nos ha lavado. ¿Perdón? Por favor, léelo, hermana Pili, fuerte. Efesios 2:14 dice: porque en otro tiempo, el 14, porque Él, amén, dice: porque de Él es nuestra paz. Diga conmigo: Shalom.
que traducido es Shalom Aleichem. Dígalo conmigo, la paz sea con vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Shalom Aleichem. Ahora, léalo, déjeme el texto, por favor. Lea lo que dice. Porque en Él es nuestro shalom. Porque en Él tenemos nuestra paz. Que de ambos, aquí ¿quiénes son ambos? Norte y sur. Casa de Judá, casa de Israel. De ambos, dice la palabra, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Verso 15, por favor, dice: aboliendo en su carne todo, las enemistades, la ley, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dígalo conmigo: el Señor, Yeshua, fue enviado a reconciliar las ovejas perdidas de Israel, los 10 leprosos, y traerlos a ser un solo pueblo. Y por la gracia de Dios, en ese pueblo, nosotros, los gentiles, somos ¿qué? Injertados, ¿cómo? Incorporados como dentro del olivo, para que junto con esa savia seamos un solo pueblo. Amén. Amén. Más fuerte el amén. Amén. Muy bien. En el hebreo hay una palabra que se llama corbán, con K, corbán. Y esa palabra corbán tiene el mismo sentido de decir cercano. Y esta palabra está formada específicamente porque el corbán es una señal de acercamiento con Dios. Observen que la Biblia en varios aspectos nos habla del corbán como una ofrenda. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, presentamos una ofrenda. Amén. Una ofrenda. Y aquí, repito, esta mañana hablábamos un poquito con los varones también, hablando del liderazgo de Jesús, cómo el mundo ha tomado estas palabras tan poderosas y las han convertido en una manipulación. Decía, entonces una palabra que en México es ofensiva, para nosotros no lo es. ¿Por qué? Porque la mentalidad del hombre, el texto del hombre, la cambió, la malinterpretó y la llevó a pensamientos incorrectos. Pero yo les decía a los varones, si nosotros tomamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua y buscamos la palabra tal, pues ahí encontraremos que no es lo que en Costa Rica piensan, ni es lo que en México piensan, ni es lo que en Colombia piensan. Es lo que la Real Academia de la Lengua dice que significa esa palabra. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los de Costa Rica, a los de México, a los de Colombia? A ninguno. ¿Qué pasó con la palabra? La palabra fue tomada y al hacer todos estos eventos y traducciones, los ministerios utilizan una palabra y entonces la palabra corbán, que es ofrenda de gratitud, la convertimos en pacto. Traiga 1,000 y le llegarán 10,000. Traiga 10,000 y recibirá 1,000,000. Y entonces, como a la gente le gusta esto, la gente va y entrega a cambio de recibir. Eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña a reconocer la ofrenda. Y aquí utiliza la palabra corbán, presentar ofrenda. Cuando yo salgo de la oscuridad a la luz, y es esa luz admirable, yo entrego ofrenda al Señor. Diga conmigo, yo soy la ofrenda grata a mi Señor. En el libro de Isaías, ya vamos cerrando, capítulo 57, verso 19 dice, Isaías capítulo 57, verso 19 dice, produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos. Por favor, diga conmigo, paz al que está lejos. ¿Quién es el que está lejos? ¿Quién es el que está lejos? Volvamos al ejemplo aquí. ¿Quién está aquí lejos? El leproso. Las 10 tribus están lejos. ¿Qué dice esta palabra en Isaías? Dice en Isaías, produciré frutos de labios, paz a los que están lejos y al cercano. ¿Quién es el que está cercano? Judá. La casa de Judá está cerca y la casa de Israel está lejos. Dice, y a los dos les daré paz, dijo el Señor, y los sanaré.
Daniel 9:7, proféticamente hablando, dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Aquí proféticamente nos está hablando qué va a pasar con estas tribus que están lejos y con aquellas que están cerca. Porque recuerden que los que están cerca hoy tampoco reconocen al Mesías. Los ortodoxos, por lo menos, los ortodoxos. Gracias por la salvedad. Entonces es importante que entendamos que tanto ellos como estos, donde hay lepra, el Señor dijo: vendré y haré de ellos uno solo, los sanaré. ¿Y qué dice cuando los sane? Dice: y los sanaré, tendrán paz y serán un solo pueblo. Por favor, quiero pedirles algo. Santiago capítulo 4, verso 8. Gracias. Santiago capítulo 4, verso 8. Diga conmigo: tasría. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Perdónenme que me detenga un momento acá, no lo quiero pasar por alto. Lo vimos esta mañana con los varones. Cuando el profeta Elías enfrentó a los profetas de Jezabel, los 450 profetas, él los enfrentó y les dijo: voy a orar al Dios Todopoderoso. Ustedes oren a su Dios. ¿De acuerdo? Ustedes conocen la historia, yo no me voy a detener allí. Y dice la palabra que cuando Elías oró y clamó al Eterno, llovió fuego del cielo y destruyó completamente los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo, ¿qué pueblo era ese? Un pueblo israelita, alejados, leprosos, habían escuchado a los profetas de Baal. ¿Quién es el dios Baal? El dios Baal es el dios de la prosperidad o el dios de la fertilidad. ¡Wow! Despacio, pastor. Permítame masticar esto con mucho cuidado. El dios Baal es el dios de la prosperidad y el dios de la fertilidad. Si hay algo que a la gente le gusta es que les hablen de billete y que les hablen de Viagra. Para hablarlo más castizo y poderlo entender. Mire, si a usted le dicen que necesita un tratamiento para poder generar familia, usted le da pena. Pero si a usted le dicen que el Viagra funciona, usted va y lo compra o lo consigue como sea. Si a usted le dicen que los camarones son efectivos, usted come camarones día y noche. Pero si usted sabe que los camarones son una contaminación a su cuerpo, eso no importa porque es que son fertilizantes. Si a usted le dice que las ostras son fertilizantes, usted se come todas las ostras que sean. Usted me está entendiendo, porque la mente del hombre, la mente emocional y racional del hombre quiere que le hablen de dinero y de fertilidad. Y todo lo que tenga que ver con estos temas, la gente lo consume. Estos pueblos de Israel le hablaban de un dios llamado Baal, y este dios Baal les ofrecía prosperidad y fertilidad. De ahí viene Astarte, y de ahí vienen los huevos de Astarte, los huevos de conejo que se multiplican. Toda esa historia, ustedes ya la conocen. Entonces el profeta Elías enfrenta al pueblo y les dice, mire lo que dice Santiago 4:8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los de doble ánimo es que los que conociendo a Jehová, a Yahshua, a Yahweh, los que lo conocían, decidieron escuchar a otros dioses llamados Baal. Y entonces el profeta Elías les dice puntualmente: tomen una decisión, no sean de doble ánimo. Si creéis en Dios, Jehová Todopoderoso, o si creéis en los Baales, decidan, pero decidan a quién le van a creer. Porque la gente está en un doble ánimo. A la gente hoy le dicen:
Usted vaya a abrace un árbol. Hable con un árbol, diga: árbol, tú que todo me escuchas y me das energía, llévate todas mis cargas. Y el árbol se seca. Sí, con esa energía tan recargada y retorcida. No me gusta usar la palabra energía. ¿Me están entendiendo? Gente de doble ánimo. Hoy a la gente le dicen: mire, en internet o en la televisión, compre una cadenita con $1,000 y usted recibirá bendiciones. Y la gente dice: bueno, yo realmente no es que crea mucho en eso, pero ¿qué hay de malo de comprar la cadenita? Ay, tan bonita además. Y uno la carga ahí en el bolsillo y nadie se da cuenta. ¿Usted me está entendiendo? Gente de doble ánimo. ¿En quién crees? ¿En el Dios eterno y poderoso o en el Baal, que te ofrece una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido? A la gente le encanta Baal. ¿Por qué cree que hoy las iglesias, con todo respeto se los digo por favor, y me están observando, no lo quiero ofender a nadie, ¿por qué tantas iglesias hoy se llenan? Porque a la gente les ofrecen, y vas a tener, y prosperidad, y la gente se llena y se llena. Pero si a la gente le dicen: cuidad del templo del Espíritu Santo, no esto, y dicen: no, es gente religiosa, no religioso, yo por eso no voy allá, porque no religiosos. ¿A quién tú adoras? Al Dios de dioses. Limpiad vuestras manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Estemos en pie un momento, por favor, y lea conmigo Salmo 139:23. Salmo 139:23. Cerremos con este precioso texto. ¿Lo tienen? Está en su pantalla, lo tienen en sus Biblias. Léanlo en sus Biblias, por favor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Voy a leerlo bien porque me corrigieron aquí, gracias. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Iglesia, por favor, y así en pie, solo quiero decirles esto. No hay templo hoy, no tenemos el templo, no está el templo. El templo está en construcción, el templo va a aparecer. Pero no significa esto que no tengamos que pasar del lugar atrio al lugar santo, al lugar santísimo. Todos nosotros aquí presentes, incluyéndome, hemos sido pecadores. Significa que todos nosotros, sin excepción, no podríamos pasar al lugar santo, ni siquiera, mucho menos al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en todos nosotros hay lepra. Hay lepra. Usted va a decir: pastor, no me gusta esa palabra, yo no recibo esa palabra. Estoy hablando espiritualmente y estoy hablando naturalmente. La lepra se ve, la lepra se muestra, y la lepra se ve en el corazón y en las condiciones de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le negamos a Dios lo que es de Dios, cuando nosotros discutimos de las cosas de Dios, cuando las contrariamos, cuando no estamos de acuerdo, cuando las juzgamos, en todo momento que haya desobediencia en nuestras vidas, entendemos que hay lepra en nuestros corazones. ¿Qué dice esta porción del Salmo 139? Y aquí estamos cerrando. Examíname. Es personal, dígale: Señor, examíname. Señor, examina mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi mente, mi espíritu, mi ropa, gracias, mi casa. Señor, donde hay lepra, mis hijos, mi matrimonio, mi hogar, mi esposa, mi esposo. Señor, ¿en qué área de mi vida hay lepra? ¿En qué área de mi vida ha habido lepra desde tantos años, aún en Cristo Jesús? Y la lepra, yo sé que aún está ahí.
en qué área de mi vida tú tienes que tratar conmigo, Señor. Porque la única manera como yo puedo entrar al lugar santo y pasar, si el Señor lo permite, a su presencia en el lugar santísimo, dijo el Señor, yo los lavaré y los limpiaré. Pero por favor, permitamos que Dios nos limpie, que Dios nos lave. Porque mientras no tengamos disposición en nuestro corazón para ser limpios, seguiremos siendo hermanos congregantes, seguiremos escuchando la palabra, seguiremos viniendo los domingos y recibir un mensaje, pero la lepra seguirá en nuestros corazones. Hoy es personal con el Señor, decirle, examíname, Señor. Y en todas aquellas áreas que tú sabes, que tú conoces, en lo privado, en lo secreto, donde nadie me ve, ahí estás tú y yo, Señor, he tenido una mala intención en mi corazón, en mi mente, en mi vida personal. Por lo tanto, hoy te pido que examines mi vida y me limpies, Señor, con tu preciosa y bendita palabra. Examíname, Señor, y guíame en el camino eterno, que es el camino de la palabra y de la salvación, de la sanidad y de la restauración, de la renovación de mi mente, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, amén y amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Bendigo, Señor, la vida de Casa Integral, Señor, que la palabra que tú nos has entregado hoy en este día sea una palabra completamente de transformación en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Señor, que toda hinchazón, toda llaga, toda mancha, toda inmundicia de lepra en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra salud, en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, en nuestros ministerios, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra economía, en nuestros hijos. Señor, sea limpiada hoy por el poder de tu preciosa palabra. Agua limpia en la casa de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, permítenos dar un nuevo comienzo, un giro completo de 180 grados, Señor, y conectarnos con tu palabra, bendito Dios. Amado Señor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes hoy. Permítenos, Señor, cuando pasemos a la mesa, tomar una mesa en completa santidad y completo arrepentimiento. Que podamos, Señor, decir con toda claridad en nuestros corazones que hoy hemos sido lavados. Bendito eres tú, Señor Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. Bendito seas tú, oh Adonai, Rey del universo, nuestro Rey Elohim, Rey del universo, quien nos da el pan de la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos das el shalom, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.